Silencio, por favor. Venga. Bueno, ahora, muy importante, es esta piedra. Esta piedra que con mucho amor y he pedido permiso al bañaero porque las piedras tienen memoria. A saber cómo sería esta piedra. Esta es de cuarzo, pero cantos rodados, pues serían piedras más grandes y tienen su memoria con la erosión, con vuestros baños, con vuestros pensamientos cuando vais a cualquier garganta, a saber de dónde viene esta, si has recorrido las gargantas desde lo más arriba. Esta piedra tiene una memoria de nuestras ancestras y de nuestros ancestros. Y ahora esta piedra, pues me gustaría que la habitásemos, la embriagásemos de nuestra latir, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Esta piedra que debe servir para construir, para seguir construyendo este pueblo, para que no se caigan esas casas que se están cayendo y que vengamos a vivir y a convivir. Yo voy a lanzar un perdón. Voy a pasar la piedra y cada uno de vosotros la agarraréis y si queréis pedir perdón o si queréis brindar algo lindo para el pueblo o qué queréis que simbolice esta piedra, y luego esto será el corazón, el alma, la pulsión, el latir de esta roca que pesa 2 toneladas, que ya tiene el caminar. Seguro que muchos de vosotras y vosotros os habéis sentado, habéis descansado camino a la soledad en esta roca. Y esto es el tallado que lo han hecho los operarios, con el añil que engalana las fachadas de vuestras casas con el mazarrón, que no es granate ni marrón. Y se colocará luego acá la piedra. Aquí va. Realmente, más que un perdón, voy a lanzar que esta forma parte de la reconstrucción, levantamiento y repoblación de las casas, de las familias, de los vecinos y las vecinas de Cuaco de Yuste, más donde estoy viviendo ahora, en la calle Hernán Cortés, que hay muchas casas que están cayéndose, pues que esta energía sea para sostenerlas. Paso la roca, la piedra. ¿Qué quieres para tu pueblo? Bienestar, pásaselo a alguien. Silencio ahí, escuchemos. Yo quiero justicia e igualdad entre ellas y ellos. Justicia e igualdad, pásasela para que yo ya está mi energía. ¿Quién quiere que se acerque, que la pida? Pero juntos, unidos y con fuerza haremos de este pueblo más hermoso todavía. ¿Qué hora es? Casi a las 12. Vale, ¿quién más? Y 48 no. Pásala por allá. Juan José Mari, a quien queráis. Yo pido pues lo que he dicho antes, concordia, una palabra preciosa entre todos.